a la palabra. El mensaje que quiero compartir hoy con ustedes no es muy extenso, pero está con la mente en el aniversario, pensando en el aniversario. Así que si tienen su Biblia ahí cerca, busquen en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, y ya los voy a ir poniendo en contexto. Y ahí tenemos una frase que dice el apóstol Pablo, y de la cual vamos a tomar el título para nuestro mensaje. Así que la palabra de Dios dice así, hermano, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Voy a comenzar a leer desde el versículo 13, pero contarles que el apóstol Pablo está presentando una defensa de su fe y está delante de un rey que se llamaba Agripa. Entonces, para que el rey entendiera en qué consistía la fe de Pablo y la clase de predicación que él hacía, él le cuenta toda una historia de lo que era su antigua vida y cómo todo cambió en él desde el momento que se encontró con el Señor Jesucristo y creyó como el Salvador y como el Señor de su vida. Entonces, en cuanto a ese encuentro con Jesús, dice así la palabra. Hechos 26, versículo 13. Dice Pablo, Hechos 26, verso 13, dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es el mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y en esta Amén. última frase, hermanos, está el título de nuestro mensaje. No fui rebelde a la visión celestial. Como les dije, Pablo aquí es un hombre que está dando un testimonio de lo que era su vieja vida. Él se está presentando aquí como un furioso perseguidor de la iglesia. Él le está contando al rey Agripa todo lo que era su raíz delictivo, todos los crímenes y todas las cosas malas que él hizo en su vida con un solo fin, de terminar con los cristianos, el cristianismo y el evangelio. Mire cómo él explica esto en la conversación con el rey Agripa. Aquí en el capítulo 26 y en el versículo 9, él le está contando todo lo que hacía antes de encontrarse con Cristo. Y no había nada bueno en lo que hacía Pablo. Hechos 26, verso 9, dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Así que ahí está Pablo
exhibiendo su antiguo corazón lleno de maldad. Arrastraba a la gente a la cárcel, a los cristianos los azotaba de tal manera, los sometía a tortura que los obligaba hasta a blasfemar, dice él. Por otro de los pasajes de Hechos capítulo 8 nos enteramos que él arrastraba a niños y a mujeres, a todos aquellos hermanos que expresaban tener la fe en Jesucristo. Esos eran los enemigos de Pablo. Él lo hacía con furia y él mismo aquí lo declara. Dice que él los castigaba, que los esforzaba, los obligaba a blasfemar. Dice él, enfurecido sobremanera. ¿eh? Así que el odio que él tenía por los cristianos, por Cristo y por el Evangelio era enorme, enfurecido sobremanera, un hombre que estaba enceguecido. Ahora Pablo dice, esto yo hacía antes, hasta que Cristo se me apareció en el camino a Damasco. Y lo que él le está contando al rey Agripa es lo siguiente: yo era un hombre que vivía equivocado. Y hermanos, aún en nuestros días es muy difícil encontrar gente que reconozca cuando están equivocados. Mucha de la gente de nuestro tiempo, incluido gente en las iglesias, andan galopando sobre el orgullo. Nunca quieren reconocer sus errores. Pero Pablo lo dice abiertamente, eso era yo, rey, antes. En eso creía, en esas cosas malas andaba. Yo era un hombre equivocado. Él está diciendo, yo pertenecía a una religión antigua, pero equivocada. Yo sostenía una doctrina antigua, pero equivocada. Mi andar en la vida era equivocado. Él tenía un amo equivocado porque él era un instrumento de Satanás. Todo lo que rodeaba a Pablo antes de conocer a Cristo, todo era parte de su gran error de vida. Y él ahora le está confesando al rey. Dice, yo era un hombre que vivía equivocado. Pero aquel día en el camino a Damasco apareció esa luz, un resplandor del cielo, dice él. Y de pronto todos los que estaban conmigo, y yo incluido, caímos en tierra y sentimos una voz. Era la voz del Señor que me preguntaba, que me interrogaba, ¿por qué me persigues? Dice Pablo, no logré reconocer esa voz y le pregunté, ¿quién eres, Señor? Y esa voz le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo le dijo, ¿qué quiere, Señor, que yo haga? En esa frase está todo el reconocimiento de que él puso su fe en Cristo, su vida cambió y ahora cambió de amo, ya no iba a ser un servidor del diablo, ahora iba a ser un servidor de Dios, ahora no iba a andar dando mensajes de error, ahora iba a andar predicando el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación eterna. Amén. Pues el Señor Jesús en ese encuentro es eso lo que le dijo. Yo quiero que tú seas, le dice, que seas mi ministro. Es decir, esa palabra quiere decir, yo quiero que tú seas mi predicador. Y luego le dice, y quiero que seas mi testigo. Como ustedes ya saben, hermanos, si no se los recuerdo, en la Biblia la palabra testigo habla de una persona. La palabra griega ahí es la palabra martinión. Es la persona que tiene que estar dispuesto a ser un mártir, aquel que está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y Cristo le dijo, yo quiero que seas mi ministro, es decir, mi predicador, y quiero que seas mi testigo, que tomes esto en serio de tal modo que estés dispuesto a morir. Y esa muerte de un testigo, de un mártir, siempre era violenta. Y Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio. Y ahora en esa bandera que contenía el mensaje nuevo, dice, para que vayas y le hables a mi pueblo, para que ellos abran los ojos y salgan de las tinieblas y vengan a la luz. Y ese mensaje que Pablo iba a dar, el mensaje del evangelio, era la llave que sabía cómo abrir los ojos del pueblo para que pudieran ver la obra de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios y poder identificar con ojos abiertos al Dios verdadero. De modo que Pablo tenía mucho trabajo.
Y él le está contando esto al rey Agripa. Dice, tengo que abrirle los ojos a mi pueblo y que ellos se conviertan, y dice ahí, para que reciban el perdón de pecados y tengan herencia con los santificados. La palabra santificado significa separados para Dios. Aquellos que son separados por el Señor para la vida eterna. Y ahora Pablo dice, aquellos que van a creer en este mensaje, aquellos que sus ojos van a ser abiertos, van a ser separados con los santificados, son herederos de la vida eterna. Y ahora, después de toda esa explicación que él le da al rey, él le da una frase que es la que nos desafía a nosotros, en especial en este mes que es el aniversario de nuestra iglesia. Es una frase que nos desafía a trabajar, pero también es una frase que nos desafía a revisar cómo estamos llevando nuestra vida. Dirían los mexicanos, ¿cómo la estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida en este mes de septiembre? Estoy enfocado en este mes, estoy pensando en este mes. Mi mente, mi corazón está puesto en este mes. Mi esperanza de que nuestra iglesia, hermano, va a ir bien adelante está puesta en este mes. Amén. En este mes está lo más importante de mi vida. Y Pablo, después que le cuenta todo lo que era en el pasado, dice, mire de dónde me rescató Cristo, de ser un hombre odioso, de ser un hombre de un corazón malo, de ser un hombre que era un instrumento de Dios, de ser un hombre que estaba atado a una religión equivocada. Cristo me liberó, Cristo me salvó y ahora me dio un mensaje para predicar. Y le dice esta frase, que es la que nosotros tenemos que meditar. Le dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Amén, pastor. Es decir, que si Cristo me llamó para ser su ministro, si Cristo me llamó para ser su testigo, si Cristo me llamó para ser su mensajero, yo no voy a ser oídos sordos, no voy a ser rebelde a esa visión celestial. En otras palabras, cuando Jesús llamó a todos a ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, esa es la visión celestial para nosotros. Amén. Y frente a esa propuesta del Señor, tenemos que responder, ¿voy a ser rebelde o no? Porque el Señor ya nos llamó del mismo modo que lo llamó a Pablo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Seremos rebeldes a la visión celestial? Estamos hablando, hermano, algunos están predicando en la calle, en el trabajo, estamos predicando en el fútbol, estamos haciéndolo por el WhatsApp, por el Facebook. Ay, tenemos tantas maneras. Tenemos folletos en la iglesia, tenemos invitaciones para hacer. Hay tantos modos de comunicarnos con la gente, de mostrarnos que no somos rebeldes a la visión celestial. Que de un modo u otro la palabra de Dios la estamos comunicando, la estamos llevando adelante. Pero algunos de nosotros, hermanos, estamos como el viejo Saulo, el antiguo Saulo. Estamos atrapados en una trampa de una religión sin fruto. Porque eso era lo que hacía Pablo antes. Se había entrenado con Gamaliel en las escrituras, pero no había fruto en su trabajo. No había, hermano, porque él estaba en esa religión que estaba lleno de fariseos, de gente que eran sepulcros blanqueados. Él mismo en los primeros versículos de este capítulo 26, él confiesa que era de la secta de los fariseos. Por lo tanto, él era uno de los que Jesús le llamaba un sepulcro blanqueado. Pablo era uno de los miembros de las ovejas descarriadas de la nación de Israel. Y entonces, lo que Pablo, hermano, vivió, nos llama la atención a nosotros para revisar cómo estamos en nuestra vida hoy. Porque Pablo, aunque era muy religioso, hermano, él estaba muy lejos del verdadero pastor y salvador de las almas. Él estaba muy lejos de Cristo. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos un estilo de vida religioso, pero estamos muy lejos de Cristo. Entonces la Biblia exige una evidencia. No es la iglesia bautista, no son los hermanos de la iglesia local, es la Biblia que exige una evidencia sobre nuestra conversión. ¿Y cuál es esa evidencia? Si fuimos rebeldes o no a la visión celestial. Es decir que el creyente verdadero se nota cuando no es rebelde a la visión celestial, es decir, cuando habla del evangelio con otros,
Dice Pablo, Cristo me salvó, Él me llamó a ser su ministro, me llamó a ser su testigo y yo no fui rebelde. Él me mandó a predicar el evangelio, a abrir los ojos de mi pueblo. Yo no fui rebelde Amén. a esa visión. Él me mandó a sacar a mi pueblo de las tinieblas y traerlos a la luz por medio del arrepentimiento de sus pecados. No fui rebelde. Fui y les prediqué todo como Cristo me dijo. Amén. Y ahora, hermanos, si nosotros no hacemos como el Señor nos dijo, estamos siendo rebelde a la visión celestial. Y alguien puede decir, pero a mí no se me apareció en ningún camino. Pero el Señor se le aparece en cada página de la Biblia y nos llama a ser sus Amén. ministros y sus testigos. Cada vez que leemos una página de la Biblia, hay una exhortación directa, hay un llamado del Señor, como si Él fuera el vigía, el atalaya, que nos está llamando convocando para que prediquemos su palabra, para que hablemos a otra gente del nombre que es sobre todo nombre. Ahí está en la Biblia, hermano. No espere que se le aparezca en la avenida Juan Manuel de Rosas, ni en la Díaz Vélez, ni en la Rivadavia. El Señor se nos aparece en las páginas de la Biblia y nos llama Amén. para que seamos sus ministros, para que seamos sus testigos. Ahora, la palabra rebelde, porque Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Es decir, a lo que Cristo me llamó, no fui rebelde, fui y lo hice tal como Él me dijo. Porque la palabra rebelde, hermano, habla de una negación al sometimiento. Es decir, que nosotros cuando somos rebeldes es porque nos negamos a someternos a Cristo. En otras palabras, nos estamos negando a someternos al señorío de Cristo. Luchamos para impedir que Cristo nos gobierne. ¿eh? Y entonces cuando estamos en esa lucha de querer hacer nuestra voluntad y no la del Señor, estamos siendo rebeldes. La palabra rebelde, hermano, significa resistir, oponerme firmemente. Y si nosotros no hablamos del evangelio con otras personas, nos estamos resistiendo, nos estamos oponiendo firmemente, fuertemente en contra de lo que el Señor nos mandó. Por eso ese es el tema importante y este es el mejor mes para corregir nuestro error y empezar a predicar para no ser rebelde a la visión celestial. La palabra rebelde, hermano, significa también un rechazo al mandato. Y si el Señor nos manda a predicar el evangelio a toda criatura y nosotros no lo hacemos, estamos rechazando su mandato y nos estamos comportando como rebeldes. En esta noche salta de las páginas de la Biblia el mensaje de Dios a través de la experiencia de Pablo. Él dijo, yo no fui rebelde a la visión celestial. El Señor en esa visión me mandó a predicar y lo hice. Y el trabajo era extenso, porque él tenía que ser testigo hasta lo último de la tierra. Él tenía que ser luz a los gentiles y hasta lo último de la tierra. No era un trabajo barrial. La geografía que tenía que llegar con el mensaje del evangelio era inmensa. Y fíjese que la predicación y el ministerio de Pablo fue tan impactante que ese mensaje llegó hasta nosotros ahí en Lomas del Mirador. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué nosotros escuchamos la palabra? Porque hubo un hombre que no fue rebelde a la visión celestial. Ahora la pregunta es, hermano, ¿somos hoy en el mes de septiembre, día 5, fieles o infieles? No estoy hablando del trabajo, no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando del ministerio, de nuestro servicio a Dios. ¿Somos fieles o somos infieles? ¿Estamos cumpliendo con la visión celestial o nos estamos desentendiendo de la visión celestial? ¿Sabe qué, hermano? Nosotros necesitamos hacer una decisión importante en nuestra vida. Seguramente todos nosotros, los que tenemos más años, más todavía, hemos tomado decisiones importantes en la vida. A veces la decisión importante de dejar un país y venirnos a otro. Una decisión importante para algunos dar un paso hacia el casamiento. Una decisión importante comprar un auto, comprar un terreno, comprar máquinas para el trabajo. Hay muchas decisiones importantes, pero hay dos decisiones que son muy importantes
y los voy a mudar en la parte final a segunda carta a los Corintios, el capítulo 6. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 6 y los versículos 1 y 2. Mire cómo dice la palabra allí. Si no tiene la Biblia cerca, se lo voy a leer para ustedes, hermanos. Segunda de Corintios, el capítulo 6 y los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y he aquí ahora el día de salvación. Hermano, dice, para que no hayas recibido en vano la gracia de Dios. Un cristiano que fue salvo por gracia y no hace nada por su Salvador, ese recibió en vano. Solamente se quedó de manera egoísta con el beneficio de la salvación. Pero su vida es hueca, vacía, sin fruto. Y dice, pero si tú tienes la oportunidad, hay dos cosas importantes en la vida del hombre. La primera decisión importante, él dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La primera decisión más importante en nuestra vida es haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Esa es la decisión más importante, porque esa nos aleja definitivamente de las llamas del infierno que merecíamos y nos mete en el camino al cielo de la herencia eterna. Así que esa es una decisión más importante. Pero ahora que ya somos salvos, hay una segunda decisión importante. Y está precisamente en esa palabra salvación. La palabra salvación en la Biblia depende de su contexto. Aquí, la primera enseñanza de la palabra salvación es de ser salvo por la fe en Cristo. Habla de la salvación eterna. Pero también tenemos otros pasajes en la Biblia donde Pablo dice: ocupaos con temor y temblor de vuestra salvación. Otra Así vez es, dice él: amén. ocupaos con temor y temblor de vuestra salvación. Y ahí la Amén. palabra salvación no habla de la fe en Cristo, sino que habla de la salud espiritual. Así que Pablo está diciendo que nosotros tenemos que ocuparnos con temor, con reverencia y con temor de nuestra salud espiritual. Y hermanos, depende del contexto, es el significado de la palabra salvación. Y entonces tenemos que lucir nosotros una buena salud espiritual. Pero ¿qué es lo que encuentra Dios cuando Él mira nuestra vida? Mira nuestro corazón. Y los otros días, comentando en la puerta de un momento antes del comienzo de la reunión con el hermano Eri, que hay mucha gente, pero mucha gente en nuestro tiempo, dice: Dios no mira la apariencia externa, Dios mira el corazón. Y entonces yo le dije al hermano: lo que yo menos quiero es que Dios mire mi corazón, porque mi corazón es el basural, es el cúmulo, es en donde andan circulando los pecados. Así Y es, ahora me pastor. acuerdo que le debo un texto más a Eric, porque le di uno del Evangelio donde mostraba 7 pecados, pero en realidad Jesús habló de 13 pecados que habitan en el corazón del hombre, y en todos. Y yo no quiero que él mire mi corazón, porque ahí está toda esa inmundicia. Y ahora, hermanos, pero lo que Dios ve en una primera mirada al corazón es la tibieza y la frialdad. Cuando la frialdad, hermanos, siempre es aliada de la dureza. Y a veces cuando decimos que estamos frente a una persona que tiene el corazón duro, en realidad ese corazón es duro porque previamente fue frío. La dureza del corazón habla de que la obra previa fue frialdad, tibieza, frialdad y dureza. Ese es el recorrido que hace el pecado en nuestra vida. El pecado nos aleja del servicio a Dios y empieza a teñir nuestra vida de tibieza.
Y luego nuestra vida en el tiempo cambia su estado y pasa a ser fría. Y luego de ser fría pasa a ser dura. Un corazón tibio, un corazón frío, termina siendo inevitablemente un corazón duro. Cuando Dios mira nuestro corazón, ¿qué está encontrando hoy? Porque si ninguna de estas tres cosas suceden, si no hay tibieza en el corazón, si no hay frialdad en el corazón, si no hay dureza en nuestro corazón, entonces tiene que haber fervor, debe haber un corazón ardiente, un corazón Amén. que está como en motor encendido con fuego de Dios. ¿Mm? Y hermanos, pero aquí dice Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial. Él cumplió con lo que el Señor le pidió. ¿Sabe que hay una cosa, hermano, que nos pasa a nosotros? Hay algunas personas que son muy distraídas en la vida. Hay otras personas que son muy olvidadizas. No voy a entrar en el tema porque lo desconozco, pero hoy leí unas notas sobre esas antenas famosas 5G, creo que se le llaman, ¿no? Y hablan de la radioactividad que promueven y mostraban ahí unas fotos y todo. Y dice que una más allá de todo lo que afecta en la salud, de cosas graves como en el corazón, decían que una de las cosas que producían esas antenas y su radiación era que la gente se volvía olvidadiza, ¿eh? Se olvidan. Dice que la gente andan como sonámbulo, aquellos que viven cerca de esas antenas. Eso es lo que leí y es lo que vi en un video, pero les repito, no soy un entendido en ese tema. Pero sí me llamó la atención. Entonces quiero averiguar si aquí en mi barrio no hay alguna de esas antenas, ¿eh? Porque yo no quiero andar distraído. Yo no quiero andar olvidándome de mis compromisos con Dios. Porque si esas Amén. antenas producen ese efecto, yo no quiero que me afecten a mí, mi salud espiritual. Pero más allá de eso, hermano, todos tenemos tiempos de descuido en nuestra vida. Algunos tienen el descuido de no bañarse muy seguido, otros se descuidan, no se peinan muy seguido. Hay muchas cosas que somos descuidados. Hay pantalones o ropa que guardamos sin lavar y ahí está, tiempo, hermano, nunca vieron agua y jabón por mucho tiempo. Somos descuidados. Algunos tienen un jardín y no riegan sus plantas. Otros tienen flores y no las riegan. Y hermanos, cuando tenemos un jardín y no regamos nuestras plantas, esas plantas se van a secar. Si fueran plantas de lechuga, de repollo, de rúcula, nunca mantendrían el verdor, se secarían. Si fueran flores, hermanos, muchas veces vemos en las casas, en los jardines, rosas marchitas, porque no las han regado. Árboles, hermanos, que no lucen, porque no han sido regados. Y a veces la vida espiritual también se la ve reseca porque no la hemos regado, no la hemos cuidado. La Biblia usa una palabra, solícitos. Eso habla de movernos con rapidez, de estar atentos, hermanos. Tenemos que cuidar nuestra vida. El apóstol Pedro decía en la primera carta, el capítulo 1 y en el versículo 23, quiero que escuche lo que decía el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1 y en el versículo 24. Él decía así, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, mire la figura que usa Pedro acá, que toda carne del hombre es como la hierba, ¿eh? Y él dice que toda la gloria del hombre, toda la grandeza que el hombre exhibe es como la flor de la hierba. Pero entonces él da una advertencia rápidamente, tengan cuidado porque la hierba se seca y se cae. Y si la hierba se seca y se cae, nunca va a florecer. Y a veces nuestra vida que se parece a la hierba nunca florece. Nunca podemos lucir un buen fruto porque la hierba se secó, nuestra carne se secó. Otra vez le repito, él dice que la hierba, dice que la carne es como la flor de la hierba.
Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Necesitamos, hermanos, cambiar algunas cosas en nuestra vida. El primer cambio importante es que tenemos que profundizar nuestra comunión con Dios. Tenemos que dejar de vivir un cristianismo superficial y proponernos a vivir un cristianismo más intenso, más profundo. Tenemos que acercarnos más a Dios. No tenemos que mirar la cruz tan de lejos. Tenemos que ir con urgencia hacia la cruz y tomarla y seguirle al Señor. Amén. Hermanos, tenemos que cambiar nuestras amistades. De verdad, hay que hacer una lista de amistades. Y el que me es de tropiezo, como dice el presidente, afuera. Amén, pastor. El que no es de edificación, no es de bendición para mí, para mi familia, afuera. Tengo que revisar mis amistades, aquellas que me están distrayendo, que están desviando mi atención de lo que realmente es importante, mi servicio a Dios y al prójimo. Tengo que revisar mis ámbitos, dónde me muevo, dónde voy. Si son lugares donde me pierdo o si son lugares donde todavía estoy luminoso. ¿Soy alguien que se suma a las tinieblas en los lugares donde voy o realmente mantengo mi luz de hijo de Dios en esos lugares? Amén. Si voy a lugares que están oscureciendo mi alma, tengo que afuera sacar esos lugares de mi vida. Hermanos, necesitamos de un cambio. Siempre hay un día y siempre hay una hora para una decisión importante. En el camino a Damasco había el día de Pablo y la hora de Pablo del encuentro con el Señor y de la decisión importante en su vida. Ese día en el camino a Damasco, en ese día, en esa hora, esta fue su decisión. No fui rebelde a la visión celestial. Todo lo que escuché del Señor, todo lo que el Señor me mandó, lo hice al pie de la letra. No fui rebelde, fui bien obediente al Señor. Este es nuestro mes, hermanos. Es el mes de septiembre, es el mes de los grandes cambios. Este es el mes, hermano, donde podemos tener grandes logros para Dios. Este es el mes que puede hacer la diferencia en nuestra vida. Este mes puede ser un antes y un después para cada uno de nosotros. Este mes puede empezar a ser el más fructífero. Este mes puede ser el que tengamos más comunión con Dios. Este mes puede ser el que recibamos más bendiciones de Dios. Este mes puede ser el que hagamos más trabajo como nunca lo hemos hecho para Dios. Este mes puede ser el que empecemos a caminar firme delante de Dios. Este mes puede ser diferente. Todo depende de una cosa, que seamos igual a Pablo en la decisión, no ser rebelde a la visión celestial. Cristo nos llamó a predicar, Cristo nos llamó a dar testimonio de la fe. No seamos rebeldes a la visión celestial. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermanos, en este día.